Gracias por haber venido. Vamos a reflexionar esta tarde sobre un contraste de la vida cristiana. La vida cristiana tiene muchos contrastes, es decir, no contradicciones, pero sí contrastes. Cosas que por un lado van en una dirección y por otro lado van en otra dirección. Y en realidad hay que vivirlo todo, Uno de esos contrastes lo expresa San Pablo con estas dos expresiones, ya y todavía no. Fijaos, en la carta a los Filipenses dice: pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Fijaos que habla en primer lugar en presente: somos ciudadanos del cielo. Pero claro, estamos en la tierra. Sin embargo, él no dice seremos, dice somos ciudadanos del cielo. Y a continuación añade: el cual, el Señor, transfigurará en futuro. Luego nos encontramos con algo que ya somos ciudadanos del cielo, pero que todavía no es en plenitud, porque todavía falta que nuestro cuerpo sea transfigurado con el poder de Cristo resucitado. Y este contraste es sobre el que queremos reflexionar hoy. En primer lugar, reflexionemos sobre el ya. Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Escribe San Pablo en la carta a los Efesios. Por lo tanto, aquí habla en pasado, todavía es más fuerte, como diciendo, eso ya ocurrió, ya nos ha resucitado, ya nos ha hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Y en la carta a los Colosenses, en coherencia con esto, escribe: así pues, si habéis sido resucitados con Cristo, que Él le ha dicho que sí, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. ¿Veis? Porque habéis muerto. Y uno dice, no, si todavía no me he muerto. Pero Él lo da ya como hecho. Habéis muerto. Sin embargo, añade, cuando vuelva Cristo, entonces apareceréis también gloriosos con Él. San Pablo afirma con contundencia que estamos sentados en los cielos en Cristo Jesús y que nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Y sin embargo nosotros estamos aquí en la tierra. ¿A qué se debe esta afirmación? Se debe al bautismo, a la realidad que el bautismo opera en nosotros. Para comprender esa realidad nos puede ayudar una imagen, la imagen del injerto. Es una imagen que San Pablo utiliza para otra cosa, para explicar la plenitud del misterio de Israel acontecida en Cristo. Pero la imagen nos sirve para esto, porque nosotros somos como ramas desgajadas de un árbol macilento, un árbol que está flojo, que va mal. Ese árbol es la humanidad entregada al poder del pecado.
Y como está bajo el poder del pecado, pues ahí la vida va desapareciendo, el árbol está que medio se muere, y entonces nosotros somos, cada uno de nosotros, como una rama de ese árbol que ha sido arrancada de ahí e injertada en un árbol lleno de vida, que es Cristo, que es el olivo Israel, y que es Cristo la personificación y la plenitud de Israel. El bautismo es esta operación por la cual se arranca del árbol del macilento de la humanidad una rama. Cuando el sacerdote al bautizarnos nos dice: renuncias a Satanás, a sus obras y a sus seducciones, nos está arrancando de ese árbol que está así pachucho, que se está muriendo, de ese árbol macilento, nos está arrancando. Nosotros decimos: sí renuncio, o sea, no quiero estar ahí. Y después dice: ¿crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Crees en Dios Espíritu Santo? Sí creo. Entonces yo te bautizo, y entonces esa rama se injerta en el árbol lleno de vida que es Cristo. Y una vez injertada en ese árbol, se hace una sola cosa con él, como escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios: el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Antes de ser bautizados éramos pues ramas de ese árbol dominado por el poder del pecado, y crecíamos con una personalidad marcada por el pecado. Claro, si éramos miembros de un árbol que estaba marcado por el pecado, pues nosotros íbamos creciendo en ese árbol, pero íbamos creciendo desarrollando una personalidad de pecadores. El pecado actuaba en nosotros y actuaba mediante el mundo y la carne. La carne designa una actitud de nuestra alma, no designa el cuerpo, designa una actitud de nuestra alma por la cual nuestra alma quiere ser egoísta, buscarse a sí misma, y quiere ser arbitraria, es decir, quiere decidir ella lo que está bien y lo que está mal. Eso es la carne. La carne es esa voluntad de decidir yo lo que está bien y lo que está mal, y de que no me lo diga otro, lo decido yo. Eso es la carne. Y el mundo es una organización de la vida sin Dios, pasando de Dios, montándolo todo como si Dios no existiera, que además tiene la pretensión de ser eterno, por decir así, de ser como la norma decisiva. El mundo se presenta ante el hombre con un poder amenazador y seductor a la vez. Amenaza y seduce. Por un lado quiere seducirnos diciendo: mira, esto es estupendo, esto otro también, tal cual, qué estupendo es vivir así. Por otro lado nos amenaza como diciendo: y si no vives así, si me llevas la contraria, lo vas a pasar mal. Y los hombres que en su existencia carnal se entregan al mundo, lo hacen imaginando que Él les va a dar la salvación, es decir, que posee una consistencia de eternidad que en realidad no tiene modo alguno. Y por eso San Pablo en la primera carta a los Corintios escribe: la apariencia de este mundo pasa. Como diciendo, este mundo que veis tan impresionante, ¿no?, con todo lo que la palabra mundo significa, o sea, naciones, poder político, poder económico, poder cultural, todo eso que parece tan sólido, todo eso pasa, todo eso es provisional, la figura de este mundo pasa. Cuando un hombre está cogido por esa fascinación del mundo, pues desarrolla una personalidad de pecador. Y esa personalidad es precisamente la que destruye el bautismo.
Por eso en la carta a los Romanos escribe San Pablo: porque si nos hemos hecho una misma cosa con Él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruida esta personalidad de pecadores y cesáramos de ser esclavos del pecado. Eso es lo que ocurre en el bautismo, como germen. A lo largo de la vida hemos de hacer eficaz ese germen, hemos de darle cumplimiento y por lo tanto hemos de estar constantemente matando en nosotros, luchando contra nuestra personalidad de pecadores. La personalidad de pecador se manifiesta en un montón de cosas, ¿no? Pero en fin, por simplificar, en ese querer destacar, en ese querer tener los honores del mundo, ¿no? En ese querer, en fin, ir por arriba como el aceite, ¿no? Pues eso, todo eso son elementos de la personalidad de pecadores y el cristiano eso los tiene que ir combatiendo para que en su lugar crezca la personalidad de cristiano. Por el bautismo somos injertados en Cristo y participamos en su muerte y en su resurrección. Muerte al pecado, al viejo Adán, y nacimiento a la vida nueva que Cristo ha inaugurado con su resurrección. Por el bautismo morimos al mundo viejo del pecado. Somos separados del destino colectivo de una humanidad fatalmente entregada al poder del pecado y nacemos a la vida nueva, recibiendo el don del Espíritu Santo, con lo que empezamos a participar ya de la vida de Cristo resucitado, que es la vida misma de Dios. Por eso puede afirmar Pablo que ya estamos en el cielo, que ya estamos sentados con Cristo a la derecha de Dios y que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso la Iglesia enseña que el bautismo imprime carácter, es decir, produce en el bautizado una transformación ontológica, un cambio que afecta a nuestro ser en profundidad y que, siguiendo la imagen que hemos empleado, sería el injerto. El bautismo nos conecta a nivel del ser con Cristo, nos da una conexión que el que no está bautizado no la tiene, y tenerla es un gran bien. Por supuesto que uno puede ser tan cafre que teniéndola la atapone mediante el pecado mortal, porque claro, el pecado mortal tapona esa conexión con Cristo. Pero bueno, si uno se confiesa enseguida, pues la conexión vuelve a activarse. Por esa conexión llega a nosotros la vida nueva, la personalidad nueva. Y por otro lado está el todavía no. Esto es el ya estáis sentados con Cristo a la derecha del Padre, ya habéis resucitado, pero por el otro lado está el todavía no. La salvación que se inaugura para los cristianos en el bautismo es una salvación que no ha acontecido todavía de manera total, de manera definitiva y patente, sino que la experimentamos en la esperanza y que solo en la esperanza se puede experimentar. Por eso San Pablo escribe: también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Fijaos en las palabras que emplea. Dice, tenemos el Espíritu, el don nuevo de Cristo resucitado, pero lo tenemos como primicia. Tenemos las primicias del Espíritu, pero todavía no la plenitud.
y anhelamos el rescate de nuestro cuerpo, es decir, anhelamos que ese espíritu penetre no solo en nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, lo cual lo hará del todo cuando resucitemos. Y nuestra salvación ahora es en esperanza. Al decir que es en esperanza, está diciendo que todavía no la vemos. Es real, porque el ya es real, pero no lo vemos. La esperanza cristiana es la espera de los bienes escatológicos, la resurrección del cuerpo, la herencia de los santos, la vida eterna, la gloria, la visión de Dios, en una palabra, la salvación. Pero todos estos bienes todavía no los tenemos en plenitud. El Espíritu Santo es el don escatológico por excelencia y lo poseemos ya, pero como primicia, es decir, parcialmente. Él es la fuente y el sostén de la esperanza. La muerte y resurrección realizadas por el bautismo de manera instantánea y absoluta en el plano místico de la unión con Cristo celeste deben realizarse de forma lenta y progresiva en el plano terrestre del viejo mundo en el que todavía estamos. Por lo tanto, el cristiano muerto ya en principio debe morir de hecho, dando muerte cada día al hombre viejo que todavía vive en él. Por eso San Pablo añade inmediatamente: por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Claro, dice, esos son frutos del árbol viejo, de la humanidad bajo el pecado. Cuando vemos que despuntan en nosotros, dice: mortificadlos, dadles caña, eliminadlos, porque son incompatibles con los frutos que el Espíritu Santo quiere dar en vosotros. San Pablo ve en los bienes espirituales presentes una anticipación de los bienes futuros que empezarán para nosotros el día de la parusía de Cristo. Se trata, pues, de una realidad del fin de los tiempos que se anticipa ahora en la vida cristiana. Por eso San Pablo llama al Espíritu las primicias y también las arras. Las arras. En la celebración del matrimonio muchas veces se emplean arras, y las arras son un signo de decir: todo lo que tendremos será de los dos. Pues entonces el Espíritu se nos da como arras, como diciendo, esto es un anticipo de la plenitud que tendréis en el cielo. La anticipación de los bienes no ha de suprimir nuestra atención en orden a la parusía. Jamás hemos de considerar los dones actuales capaces de saturar nuestras almas. Deben dejar que subsista la espera. No nos ahorran los sufrimientos y las humillaciones que son propios del periodo actual en que vivimos. Por eso Pablo escribe: hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez, somos abofeteados y andamos errantes. Eso quiere decir que la vida cristiana se halla esencialmente bajo el signo de la espera. En todo esto, San Pablo considera las realidades cristianas como realidades inacabadas, es decir, realidades que participan a la vez del siglo futuro, por eso todavía no, y del presente, por eso ya. Más bien que periodos sucesivos, o sea, no es que una cosa vaya después de otra, sino que al mismo tiempo es ya y todavía no. La participación del siglo futuro ahora no es más que provisional. Incluso cabría decir que el siglo presente pesa más y más sobre los cristianos, porque se halla en rebeldía
todavía no sofocada contra la obra de Dios. Es decir, si tuviéramos que decir, entonces los cristianos que estamos ya en el cielo, pero todavía no en plenitud porque estamos en la tierra, ¿qué pesa más en nosotros? ¿El cielo o la tierra? Pues casi diríamos la tierra, porque el cielo es bendición, pero la tierra es una presión. En el cielo se respeta perfectamente la libertad. En la tierra no, que va, todo lo contrario. Presión, presión para que tú actúes como actúan todos. O sea, para que te doblegues ante el mundo. Por eso la vida del cristiano, aunque ya tenga una participación del cielo, no deja de ser un duro combate aquí en la tierra. La inserción en la vida cristiana de las realidades futuras, aquí y ahora, es siempre frágil, porque son realidades de un orden totalmente distinto al siglo presente. Y actualmente el mundo ha desarrollado unos sistemas de comunicación y por lo tanto de seducción tan fuertes que verdaderamente para ser cristiano hay que tener mucha personalidad, hay que tener muchas agallas, hay que saber plantarse interiormente ante el mundo y decirle interiormente, digo interiormente porque si lo dices exteriormente va a ser peor, pero interiormente tienes que decirle, vas a llegar hasta aquí, de aquí no te dejo pasar, y cumplirlo. Pero para eso hace falta mucha personalidad. ¿Por qué? Pues porque los sistemas de seducción del mundo actual, gracias a la tecnología, son infinitamente más fuertes que los que tenía el mundo en el siglo XIII. Está clarísimo. Por lo tanto, pues hombre, en el siglo XIII, con una buena educación, un buen padre, una buena madre que te dieran los principios, pero ahora, amigo, con buen padre, con buena madre, con buen colegio, con la presión del mundo es tremenda. Y hace falta un yo muy fuerte, una personalidad fuerte. Todo esto que estamos reflexionando significa también que la existencia cristiana es incómoda, porque se vive con una cierta tensión. No estamos perfectamente encajados en este mundo terreno, y además no lo debemos de estar, ya que pertenecemos a otro mundo en el que todavía no estamos. Eso los demás, en cierto modo, lo notan y nos toman un poco de manía. Dicen, es que raro, es que tiene unas ideas, es que tiene... No, lo que pasa es que ya somos ciudadanos del cielo, aunque estamos aquí. Claro, el que no es ciudadano del cielo, pues hay un montón de cosas que no puede entender de ninguna manera. Es que no las puede ni oler, vamos. Por ejemplo, la castidad. La belleza de la castidad. No pueden tener ni idea. Pues entonces, ¿a qué se dedican? Pues darle alegría a tu cuerpo, Macarena, porque si no ven más, porque no son ciudadanos del cielo. Los elementos de este mundo no tienen para el cristiano un valor definitivo y por eso escribe San Pablo, una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros como si aún vivierais en el mundo a preceptos como no tomes, no gustes, no toques, cosas todas destinadas a perecer con el uso y debidas a preceptos y doctrinas puramente humanos? ¿Sabéis en qué pienso yo cuando leo esto? Gimnasio, nutrición,
culto al pueblo, no comes de esto, no hagas lo otro, no tan. ¿Por qué? ¿Por qué todas esas prohibiciones? Son elementos del mundo. Y la figura de este mundo pasa. El cristiano no se toma, sigue diciendo San Pablo, tales cosas tienen una apariencia de sabiduría, por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo. Yo machaco mi cuerpo en el gimnasio, pero voy a conseguir que no haya ni una gota de grasa, ni tal, ni cual. Oye, la figura de este mundo pasa, y tu cuerpo también se descompondrá, después resucitará. Y dice San Pablo, tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por sus mortificaciones, su rigor con el cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la insolencia de la carne, claro, porque a medida que avanzo por ese camino me hago más orgulloso y miro a los demás diciendo, qué flojo que es ese, no tiene agallas para hacer lo que yo hago, míralo, se está poniendo ahí todo fofo el tío, todo tal, porque no tiene agallas, yo sí las tengo. Bueno, pues todo lo del mundo pasará. Como el cristiano sabe que todo eso pasará, es infinitamente más libre que el que no es cristiano. Porque el que no es cristiano vive para eso, absolutiza una serie de cosas. Y el cristiano solo absolutiza a Dios y su reino. Nos ponemos en pie y alabamos a Cristo resucitado con este himno. Al fin será la paz y la corona, los vítores, las palmas sacudidas y un aleluya inmenso como el cielo para cantar la gloria del Mesías. Será el estrecho abrazo de los hombres, sin muerte, sin pecado, sin envidia. Será el amor perfecto del encuentro, será como quien llora de alegría. Porque hoy remonta el vuelo el sepultado y va por el sendero de la vida a saciarse de gozo junto al Padre y a preparar la mesa de familia. Se fue, pero volvía, se mostraba, lo abrazaban, hablaba, compartía, y escondido la Iglesia lo contempla, lo adora más presente todavía. Hundimos en sus ojos la mirada, y ya es nuestra la historia que principia. Nuestros son los laureles de su frente, aunque un día le dimos las espinas. Que el tiempo y el espacio limitados, sumisos al Espíritu, se rindan y dejen paso a Cristo omnipotente, a quien gozoso el mundo glorifica. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.